Hola André, ¿cómo te va? Sos la primera. No te ganaste nada, pero sos la primera. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ver si podemos invitarla a Coti. Bueno, Hola, buenas. Hola. ¿Cómo andas, Coti? ¿Todo bien? César, ¿Cómo andamos? ¿todo bien? ¿Andás en tu casa, es eso? Yo ando en el cónsul. Es la casa de mi novio. Impecable. Bueno, tenés todo armadito ahí. Dibujitos del hijo atrás. Qué divino. Che, así que varios artistas en la familia. Se ve. Yo creo que ya vamos a arrancar y la gente se irá sumando. Los saludo a todos a vernos un ratito y a charlar con nosotros. Te agradezco a vos, Coti, que nos estamos conociendo prácticamente. Charlamos un ratito antes de que te hayas copado con esta invitación que surgió de seguirte y de disfrutar también lo que haces y de que te lleguen, obviamente que yo tengo muchos amigos médicos, la mayoría, te diré, de mis amigos son médicos, entonces estamos siempre compartiendo cosas relacionadas a la medicina, y bueno, y una de esas cosas relacionadas a la medicina es lo que vos hacés, que tiene una difusión impresionante. La verdad es que me llega por todos lados, mi mamá a veces que ni por ahí, ni, hasta este momento que no sé si se va a sumar, supongo que sí, porque si no le dejo de hablar, me comparte, si no me ve ni mi mamá, chao, nunca más. Eh, Me comparte cosas tuyas, digamos, y el otro día cuando le dije que me habías aceptado la charla, me dice, ah, es la chica esa que yo a veces te paso los chistes, sí, mami, le digo a ella. Así que bueno, Coti Funes, te presento, de @gajos del oficio, que después pones médico también para que no se sientan excluidos los otros oficios, pediatra, colega y humorista, así que te agradezco nuevamente y te presento con la gente que nos está mirando. Gracias. Sí, la verdad que la circulación de los dibujos es como increíble, como que excede las redes sociales. Lo subo a la red social y después de repente está circulando por otros lados. Sí, sí, sí. Sí, mucho print de pantalla y reenviar, ¿no? O sea, aparece en todos lados, memes, partes de los chistes cortadas, así que sí, sí, tiene una difusión, la verdad que impresionante. Eh, bueno, yo creo que los que me están viendo ya me conocen, pero me presento por si acaso, ya que por ahí alguno ha entrado a través de tus redes en vez de mis redes. Soy César Santos, soy pediatra, soy emergentólogo y actualmente, si bien soy de Garrahan, actualmente estoy trabajando en Victoria, Entre Ríos, y bueno, llevo adelante como otro proyecto también médico y un poquito de algunas otras cosas de mi vida, mis redes que son @empapapediatra, donde hablo de todo un poco, y ese de todo un poco es esto que estamos haciendo hoy, que se trata de conocernos y de disfrutar y de que de una persona tan interesante como vos, que estás haciendo esto tan, para mí, espectacular, nos cuente un poquito cómo surgió y qué haces además de esto. Surgió creo que una cuestión de supervivencia, cuando estaba pasando muy mal y, y sentía que iba a explotar y bueno, por suerte exploté por el lado del dibujo. Así que en un momento así como de mucho estrés y de mucho burnout, eh, se me ocurrió empezar a dibujar. La verdad es que nunca supe dibujar. De hecho, el primer dibujo que hice como que para dibujar la figura humana tuve que como que dibujarla, copiarla. eh, y, y primero era como re privado, ¿viste? Lo dibujaba y no se lo mostraba a nadie. Y estuve así como semanas sin mostrárselo a nadie, como una cosa de descarga muy íntima. Hasta que un día me animé y lo mostré, y entonces después mis compañeros de guardia volvían a pedirme más. Me decían, ¿tenés algo nuevo? ¿Hiciste algo nuevo? Y yo lo dibujaba todo en un cuadernito.
Entonces después el cuadernito circulaba por el sanatorio y se lo iban pasando. Así que, bueno, finalmente terminé publicándolo en redes y sucedió lo que vos decís, esta cosa de que empezó a circular de una manera que yo no me esperaba para nada. En realidad yo creo que se me dio por expresar a través del dibujo, porque fue la manera en la que yo crecí consumiendo mucho humor gráfico. Siempre fue como mi preferencia en la lectura. Entonces, bueno, el día que exploté, creo que exploté por ahí, de tanto que lo había consumido. Era como un lenguaje que se me había hecho muy propio. Pero, ¿Y hace cuánto le estás, ¿cómo? hace cuánto le estás haciendo ya? Abrí las redes en el 2013, o sea que hace 10 años. Wow. Y fue enseguida que las abrí, la verdad. Dibujé creo que un año antes, así en privado, y después ya hace 10 años que las comparto. Que eso es lo que te iba a decir. Después vino la segunda parte que fue como más allá de lo terapéutico que significa y lo alivia, el alivio que trae el dibujar y el transformar las emociones a través del dibujo, como un doble alivio que es el compartirlo con una gente, ¿no? Y todo toda la cosa que del otro lado te encontrás, de gente que le pasa lo mismo que a vos, cuando vos en realidad en ese momento estás sintiendo que te pasa solo a vos. Y después de 10 años es como que es algo que todavía no lo aprendí. Voy a subir algo que hice y dije, no, pero este seguro que no le pasa a nadie. Este seguro que me pasa a mí sola. Y del otro lado todo el mundo diciendo, me pasa lo mismo. Como que no termino de darme cuenta de que es así, de que no estoy sola en eso. Sí, yo pensaba, acá obviamente ya todos te están mandando miles de corazones, muchos médicos obviamente que ponen que expresas lo que a ellos les pasa, o sea que seguro que es así. Y por eso me parece el éxito, o sea, y más allá de que seas o no médicos, yo creo que, hoy hablaba con mi señora, ¿no? Un montón de profesiones que tienen algo de este tema de la atención al público, por llamarlo de alguna manera, que básicamente es la relación con el paciente, pero también será la relación con el cliente y demás, comparten un poco estas cosas que expresás y que pones específicamente con el gran mundo de redes y WhatsApp y las nuevas maneras de comunicarnos y todos los líos que eso genera en el día a día, y que pones específicamente en nuestra profesión, pero que es aplicable a muchas profesiones. Probablemente haya contadores que piensen algo similar cuando vos o yo le escribimos. Yo decía, bueno, esto que le pasa a Coti, que a mí me pasa, que parece a veces tan lógico para uno de este lado, y capaz que el paciente no te lo puede entender, probablemente mi contadora en algún momento va a decir, pero este César no entiende nada, porque esto es 2 más 2, pobrecito, o sea que debe pasar en general en todas las profesiones, y por eso es un éxito tan importante. ¿Sabés cuándo me pasa? Cuando voy a la ferretería. Sigo a la ferretería y digo, no empieces a decir cualquier cosa, como a vos te da bronca cuando te dicen la pastillita celeste, no empieces con el cosito que va en el cosito. Sí, tal cual. Y eso, tengo 2 preguntas de esto que acabas de decir, que las había pensado. A mí me pasa, por ejemplo, en mis redes yo hago una parte muy, muy médica, más teórica, y bueno, y que elijo temas que me parece interesante hablar, y después hay una parte que se ha convertido casi en una especie de diario, no íntimo, porque obviamente que no es íntimo, sino que es público, pero en el que básicamente viene algo que me interpela, así surgió parecido a lo que te pasa a vos, chocarme la cabeza contra la pared con un montón de cosas que podía hacer, y en un momento fue, bueno, esta energía que todavía tengo, por dónde puede salir y hacer algo que me guste y que me llene, y ahí surgieron mis redes. Y los posteos que son, por ahí alguna cosa de mi abuela o de mis hijos que subo, es como que me llega a la parte de atrás de la cabeza y casi que salen solos. Uno después puede cambiar una palabra, pero se escriben solos, digamos. No sé si esta es tu manera. Algunos estoy seguro que sí, porque lo siento, que no hubo ni
ni el frontal ahí como para ponerle hasta un freno, digamos. O sea que estoy seguro que algunos salen directo, cerraste la puerta del consultorio o cerraste el mail de Oshot y ahí mismo hiciste el dibujito. Es así más o menos. Tengo como dos procesos diferentes que me llevan al dibujo. Hay uno que es así como una ola que te llega y que no la podés frenar, y que la tengo que dibujar en ese momento, y a veces agarro un recetario y hago un dibujito en un recetario, entre paciente y paciente, o en el medio de la guardia, y ya sé que ese dibujo después no lo puedo cambiar, porque si lo quiero redibujar y técnicamente hacerlo mejor, pierde un montón de emoción y un montón de trazos que tienen que ver con lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces ya aprendí que no los redibujo, los dejo así, aunque hayan estado en virome y en un recetario. Y por otro lado, tengo los que es algo más elaborado, es algo más que vengo pensando, que vengo como dándole vueltas y diciendo esto me gustaría transmitirlo, y le busco la forma o no se la encuentro, hasta que un día me siento, que en general suele ser en mi clase de dibujo, que es como un momento en el que ya sé que me voy a dedicar a dibujar, y me sale, ¿no? Como que son, yo los reconozco, el que le puedo dar tiempo y el que no le puedo dar tiempo. Me lo tengo que bajar enseguida, porque lo pierdo. Sí, sí, sí. Hablando de esa parte, digamos, de los espontáneos, en una época tan difícil, digamos, en la que hay mucho espacio para la ofensa, digamos, ¿no? Casi que cualquier tema puede ser recibido, aunque vos cuando lo expreses no haya sido su intención, como cualquier comunicación, el que lo recibe con su subjetividad, y eso hace que hacer humor en general, cuando ves charlas de humoristas en general, el tema de la censura y la ofensa y demás, es un tema bastante complicado. ¿Te ha pasado de alguna caricatura, digamos, de algún chiste, por decirlo de alguna manera, que vos decís, bueno, este salió mal o no, o me encantó, pero fue recibido muy mal, ¿y qué hago? ¿Lo bajo, no lo bajo, lo modifico, lo hago desaparecer, alguna cosa así más que no haya sido bien recibida? ¿Querés vos por ahí? No sé si te escriben para decirte que te aman, seguro te escriben, pero ¿te han llegado haters a raíz de cómo podés decir esto y demás? Sí, un montón. Te diría que por cada dibujo que subo, alguien me putea, en general. Eh, Como vos decís, por ahí con lo que vos menos te imaginás que vas a ofender, alguien se ofende. Y por ahí uno que le das mil vueltas para que no sea ofensivo, porque te das cuenta que el tema es delicado, por ahí se ofenden muchos menos. Yo lo que creo es que el humor es para reírse, pero también es para mirar, para analizar, para reflexionar, para compartir. Y si alguien se enojó, es porque algo movió. Es decir, a mí no me enoja que se enojen. Digo, peor es que pasen de largo, ¿no? Y que no lo miren. Me parece que, bueno, que cada uno está en un momento de recibir un mensaje o no, pero por lo menos algo que te hizo ruido me parece que sirvió. Pero la verdad es que sí, me han dicho un montón de cosas, un montón. Eh, nunca fue, o sea, siempre es como tan variable el que le encantó y el que le pareció una barbaridad que yo me ría de eso, que nunca me puse a pensar en bajar un dibujo, porque nunca fue puros haters, ¿no? Sino que estuvo como siempre todo el abanico. Hubo uno en particular que yo quise transmitir, que parte del problema de la violencia obstétrica es la sobrecarga de trabajo del médico, y en ese recibí un montón, ¿no? Como, bueno, sí, es cierto que la violencia obstétrica es, la ejerce el médico, pero también es cierto que el médico en la guardia, después de 24 horas de guardia, no está en las mejores condiciones para trabajar. Entonces, si queremos cambiar algo, tenemos que cambiar también las horas de trabajo y el trato que se le da al médico que está ejerciendo. Y bueno, y ese sí fue uno como de muchísima, de muchísima polémica. Sabes que yo acá en el hospital me pasa también algo similar.
en cuanto a que a mí me pasa que vienen las grandes mentes de la gestión hospitalaria y de la gestión provincial a proponernos cosas que están buenísimas, obviamente, incluso cuando hay ni siquiera algún conflicto, algún paciente a discutir, digamos, yo estoy en una ciudad chiquita y vienen de la capital. Y bueno, entonces bajan de la capital, como si bajasen ovnis, está al norte, o sea que también bajan, Paraná está al norte, o sea que es propio, está bien dicho, pero bajan así, ¿no? Como que bajan de un planeta distinto a preguntarte y a proponerte cosas que son tan ridículas en la realidad en la que nos hacen ellos mismos trabajar, que a veces te pasa un poco de decir, buenísimo, pero yo, que puse un posteo el otro día que tenía un poco de esto, digamos, yo tengo que andar con los recién nacidos UPA saltando charcos, digamos. Entonces, la violencia obstétrica, como cualquier tipo de estos problemas, es institucional y es del sistema. Después puede haber una persona que sea parte del problema y que la institución y el sistema tengan que corregirlo. Pero, como bien decís vos, ¿qué espacio para la hora de oro, para esos minutos del contacto piel a piel en una persona que está haciendo 18 trabajos al mismo tiempo? Yo, por ejemplo, hago los partos en mi guardia general de pediatría. O sea que yo estoy en la guardia trabajando, parto y tengo que ir. Bueno, uno tiene que buscar el equilibrio y obviamente que yo no sería el pediatra que soy si yo no entendiese que esa mamá que está teniendo su bebé, primero, segundo, tercero, el que sea, no está atravesando un momento súper importante y que tendríamos que estar todos más o menos en esa sintonía, pero también sé que del otro lado tengo el broncoespasmo que está volando, al punto tal que a veces te podría pasar que decir, bueno, ese paciente que están haciendo es menos grave que el que tengo y lo tendrá que recibir la enfermera y después me acercaré. Básicamente, bueno, entonces está bueno esto que decís, porque parte de esto que decís vos, de que el humor puede ser gracioso, pero no por eso no ser profundo y tratar temas tan importantes, nos sirve para esto mismo, y yo coincido con vos. Los problemas que tenemos en salud, y sobre todo en este país, exceden ampliamente a los malos médicos, a los malos enfermeros, que lo sabrá, probablemente, no lo sé, pero uno cuando está del otro lado, yo he trabajado en varios lugares, yo he trabajado en el Garrahan, he trabajado en el Sagrado Corazón, en Capital, en el Austral, en el Mater, trabajo ahora en el Salaberry, he tenido experiencias hospitalarias varias y de sanatorios de otro nivel, varios, y en todos lados me he cruzado con gente con bastante buena voluntad. Después, el resultado no depende solo de la buena voluntad, queda claro, pero no me he cruzado, la verdad, con médicos que vos digas, wow, che, este tipo realmente es lo que la gente dice o es el problema, ¿no? Después sabremos más, sabremos menos, estaremos más dormidos, menos dormidos, de mejor humor o de peor humor, pero en mi experiencia, enfermero lo mismo, kinesiólogo, o sea, en mi experiencia el trabajador de salud es víctima de lo que le pasa, de lo mismo que le pasa al paciente, de cómo estamos trabajando. No es un tema de voluntad o de que la violencia obstétrica es la persona. La violencia obstétrica es más que eso, el quilombo de las guardias es más que eso, la violencia en los consultorios. No paro de ver videos de pacientes entrando a filmar con hospitales vacíos, el hospital está vacío y encontrás un médico y lo encaran a un médico de 18 consultorios. Bueno, pobrecito, no debe ser el único problema si hay 18 consultorios vacíos. Ese tipo probablemente está haciendo el trabajo de 19, no sé. Así que bueno, me parecía detenernos a esto que nos está pasando todos los días y que a vos te pasa de hace, por lo menos, si hace 10 años que empezaste, de hace 11, porque el resultado de lo que haces es parte de esto. Otra cosa es que siempre hace ruido cuando vos mostrás la humanidad del médico, ¿no? Es como que es mucho más cómodo para el individuo no ver al médico como un humano. Y cuando vos empezás a mostrar que el médico también sufre, que el médico también se cansa, que el médico también tiene ganas de estar en su casa y no hacer nada,
hay una cierta resistencia a eso, ¿no? Como que es mucho más fácil decir, no, el médico es todo superpoderoso y me va a arreglar todos mis problemas, y cuando empezamos a mirar el otro lado y a mostrar que somos humanos, que sufrimos, que nos cansamos, que necesitamos que las guardias sean más cortas, hay en la población alguna resistencia a eso, que creo que igual la estamos cambiando. Hay como una reflexión, me parece que en otros momentos no tenía lugares. Pero esa Sí, es otra cosa con la que yo me encuentro, con el comentario del otro lado, ¿no? Como, qué falta de vocación, ¿qué? ¿No te abancás 12 horas de guardia ahí? No, la verdad es que no, me canso, al final me canso, no atiendo igual. sí, sí. Sí, ha sido un proceso que se está dando, que nos permitimos, para mí, darnos, que quizás ha surgido incluso con el tema de respetar al paciente, ¿no? O sea, estos médicos todopoderosos lo eran para lo bueno y para lo malo. O sea, eran estos médicos que nosotros hemos estudiado del paternalismo, ¿no? Entonces, se ha empezado a corregir como un problema del sistema de que el médico hacía con vos lo que al médico le parecía, incluso sin compartir información, sin hacerte parte de la decisión y demás. Y bueno, la contracara de eso es que entender que esa misma persona, que no es Superman, también tiene sus debilidades y sus necesidades y sus momentos. O sea que es un poco la continuidad de lo mismo. Bajarlo al médico, o de esa parte de que te diga que hasta te maltrate, por llamar de alguna manera, con eso estar tan lejano al paciente. Y ahora, como decimos, bueno, ahora que nos acercamos al paciente, incómoda, porque viene también la otra parte de, bueno, necesito, esto es de todos los días, y los que hacemos consultorio, te digo que es más difícil hacer consultorio que estar en una guardia. Porque estar en una guardia es como subirte al ring y hacer, bueno, yo me comprometo a pelear 3 asaltos. Probablemente cuando falten los últimos 10 segundos y tenga la cara llena de piñas, decís por favor que termine, pero termina. El problema del consultorio es que parece no terminar nunca. O sea que muchas veces termina siendo un poco hasta más estresante que ir a matarte a una guardia. Y a veces, a mí me pasa, ¿no? Que uno va buscando ese equilibrio, de decir, bueno, ¿hasta dónde le permito a este paciente, aunque yo entienda su necesidad, que dentro de todo el tiempo que yo le puedo dedicar a lo que hago, me esté abarcando quizás, no una vez, siempre todo ese tiempo que yo le puedo dedicar a todos mis pacientes? Y de qué manera lo está pidiendo también, ¿no? O sea, pacientes como todo en la vida, más respetuosos, menos respetuosos, más agradecidos, menos agradecidos, más ubicados, menos ubicados, y uno tiene que ir surfando, pero no le contesto más tarde, lo entiende solo. Y en el humor que vos ponés, en muchas de las viñetas que ponés, se expresa eso mismo, y es una buena manera de, no te digo que le vas a compartir el chiste al paciente, pero bueno, pero probablemente a muchos de los pacientes que después te ponen cosas que no están buenas, le llega por eso mismo, o sea, le toca una fibra interna de verse reflejado ahí. Siempre lo que importa es la intención. La intención a través de tus chistes no es ofender a nadie, eso queda clarísimo. Por todo el amplio espectro de tus chistes, sería raro que alguien que te conoce a través de tu humor, ¿no? Que te conoce como persona, pueda interpretar que tu intención es agredir al paciente. Tu intención es mostrar la realidad que te toca vivir. Alguna será más fácil de digerir y alguna será más pesada. A mí dibujar me acercó muchísimo a mis pacientes. Que mis pacientes miren mis dibujos y que podamos establecer un diálogo desde el lugar de que ellos están entendiendo lo que a mí me pasa. Es un montón, es como un ida y vuelta que antes era más unilateral. Como que yo en el dibujo expreso un montón de cosas que hacen que me entienda mejor con el paciente cuando el paciente lo leyó. Los pacientes entran a mi consultorio y se ríen antes de hacerme una pregunta y me dicen, no me vas a dibujar, ¿no? O sí, dibujame que me divierte. Eh, es como que se genera algo que es descontracturado, ¿no? Es como, bueno, cuando hablas de algo, ¿no? Y ya deja de molestar tanto cuando se habló, cuando está claro. Entonces yo les digo, no, bueno, pero si vos estás preocupado, preguntámelo igual, no importa que sea una pavada.
Sí, O la ese, del, la del estetoscopio, con el estetoscopio puesto no te escucho, digamos, esa es una clásica, digamos. Pero bueno, también es normal, y hasta, bueno, no tiene por qué saberlo el pobre paciente. Pero sí, me imagino, eso te iba a apuntar, eso, tu relación personal profesional, pero bueno, de cercanía con tus pacientes, has recibido más bien un buen feedback, no te has generado, bueno, al final, o al revés, ¿no? Que a mí no sé si me pasa con redes, pero uno a veces en redes expresa ciertas cosas que son de uno y capaz que después te ves en la calle y vos andás dormido y al final aquel es un asqueroso. No me pasa porque por suerte vivo en una ciudad chica. Pero entiendo yo que podría pasarle que la imagen que uno brinda en tus chistes o la imagen que uno brinda en sus redes después contrasta como mi videito que hice hoy por guardia, hecho bosta, ahora estoy divino, y dicen al final lo vi en la calle, no, ¿te pasa eso con los que te conocen? sí, me pasa mucho. Yo, o sea, dibujo humor, pero soy bastante mala onda. No soy de esas personas que andan por la vida haciendo chistes todo el tiempo, ¿no? Entonces, a veces, viste que yo en mis dibujos pongo al doctor puro nombre. Y tengo un compañero del consultorio que me dice que yo soy puro nombre, porque me hago la que soy humorista, pero en realidad ando con cara de orto todo el día. Entonces, eh, Puede pasar. No, y además pero hay una cosa que obviamente que esto es lógico. Uno es una persona, incluso en redes, digamos, yo comparto cosas bastante personales. La verdad que mis redes se han convertido en algo que yo lo suelto y no me preocupa mucho quién lo lee del otro lado. Yo lo expreso y sale, y si a alguien le sirvió para ayudarlo a procesar lo que yo quise procesar, hasta me parece que está buenísimo. Pero después, esa es una persona, después otra persona es la persona de César trabajando como médico. De hecho, yo tengo muchos pacientes acá que por ahí son compañeros de Clemen y después van a casa y en casa yo estoy como estoy con mis hijos, saltando en el trampolín, haciendo chistes para todos lados y demás, y después acá, bueno, sacate, sentate, quédate calladito, Cris, o sea, y con los padres pasará similar, digamos. Pero es entendible que uno no es que es otra persona. Uno puede tener varias facetas de su personalidad y en eso te quería decir que uno generalmente cuando está con médicos en confianza, con los colegas del día a día, con tus compañeros de residencia, con tus compañeros de guardia de toda la vida, saca una personalidad que probablemente si nos viesen los pacientes y demás, lo sorprendería respecto hasta del humor y la posibilidad de hacer humor después de situaciones que son pesadas o sobre situaciones que son pesadas. No sé si coincidís conmigo este escape habitualmente que yo lo veo reseguido, digamos, no sé si en todas las profesiones será así, de bueno, salimos de una situación compleja y automáticamente estamos acostumbrados a poder pasar la página y poder hacer un chiste a los 10 minutos de haber atravesado algo que nos tuvo angustiados, preocupados y ansiosos, ¿no? Eso lo veo que se repite mucho en nuestra profesión. muchísimo. Y para nosotros es súper liberador, súper Sí, liberador. sí. Y por ahí te pasa que te escucha alguien que no es del ámbito de la medicina y te mira con cara de qué barbaridad. Sí, sí. Pero bueno, es nuestra supervivencia. Te voy gritón yo encima. Entonces, a veces ando a los gritos en los pasillos de la guardia, ¿viste? Bueno, básicamente tratando de sobrevivir esos 3 asaltos que te digo y pasarla con humor. Es muy difícil si uno ya, el día que te pase eso tenés que ir. Si vos entras arrastrándote a tu trabajo y andás con mala cara todo el día y hay algo que estás haciendo mal, que no te está sirviendo. Pero a veces me pasó una vez que no lo puse en las redes, le hice un descargo personal y una que me quiso escrachar en mi trabajo de acá. Y una de las cosas que puso era que yo andaba de joda con las enfermeras, porque me escuchó hacer un chiste con las enfermeras, digamos, y obviamente un tema del sistema, de la espera, de qué paciente es pediátrico, qué es adulto y demás, automáticamente era culpa mía, y no solo era culpa mía, sino que me convertía además automáticamente en una mala persona. Y yo estoy en una etapa de mi vida que
incluso en un lugar chico que se acostumbra a más bien a hacerse el sonso y demás, yo esas cosas así, porque lo veo que se replican y que complican y scratch continuo y demás, así que me tomé el trabajo de contestarle al escrachador. Pero bueno, esto mismo, y yo no podría ir por el pasillo de mi trabajo riéndome, estaría mal. Digo, eso no quiere decir que yo no entienda que probablemente del otro lado pueda haber una persona con alguna dolencia, queda claro que por eso hago medicina, pero sería raro. Yo creo que justamente de eso salimos, del paternalismo y sombrío y apretado y lejano y demás. Entonces, bueno, pasa un poco que se asustan los pacientes cuando ven que vos sos una persona normal que anda tratando de hacer su trabajo lo mejor posible y con el mayor grado de empatía, pero que claramente podés reírte, tenés que comer, tenés que ir al baño, tenés que descansar, podés tener un mejor o peor día. También está la gente que le gusta esto, le gusta que sea genuino. Está la gente que se siente mucho más cómoda cuando es todo descontracturado. Están las dos cosas, el que le molesta que sea descontracturado y el que lo aprovecha y se da cuenta que en realidad la cercanía es mayor cuando te corres del lugar del médico serio que dice todo serio. El paciente sale beneficiado. Si vos lo atendés en zapatillas, el paciente sale beneficiado, porque vos estás más cómodo, porque el ambiente es más cálido, porque vos sos más genuino y a mí me parece que la medicina tiene que ser esto. Estamos en proceso de cambiarlo, me parece. Y hay gente que todavía se resiste. Sí. Pero coincido con vos, si yo no hago un chiste en una guardia, no la tolero. No puedo llegar al final de la guardia si no hago un chiste. Porque es muy duro. A mí me pasa, la guardia mía es una guardia general, entonces yo hago más bien la atención pediátrica y después hay otros médicos que hacen la atención de adultos, nos ayudamos mutuamente, o sea, yo sobre todo ayudo en las urgencias. Y me he descubierto, que nunca lo pensé, muchas veces acercándome a los ancianos, a las personas mayores, o sea, yo decidí estudiar pediatría en lo último de la carrera, nunca pensé que iba a ser pediatría, siempre pensé que iba a ser cirujano, después entré a un quirófano y dije, esto es un espanto, no me interesa. Vi que no tenía ese bichito que tienen los cirujanos de hacer lo que sea por estar esas horas ahí adentro, entonces dije no. Y ahí encontré pediatría. Nunca me interesó el paciente adulto en general, pero ahora me pasa que los ancianos, digamos, me generan cierta ternura, por llamarlo de alguna manera, y tengo cierta tendencia, más allá de que lo esté atendiendo mi compañero, de acercarme a esto que decís vos, ¿viste? Una persona mayor, que casi siempre en nuestro país los procesos de salud y enfermedad vienen con procesos sociales complejos, y en los ancianos con muchos problemas de abandono y de andar solito, y en los lugares chicos vos lo ves en tu guardia todas las semanas, esa persona, ¿no? Porque como los consultorios y otros lugares son de acceso más difícil, muchas personas mayores que andan atravesando algún proceso de enfermedad o algún proceso de soledad utilizan la guardia como su lugar de acercarse, y me he descubierto sin jamás pensarlo, digamos, haciéndole el mismo chiste o acercándome de la misma manera que me acerco a los niños por la afinidad que me generan, capaz con algún viejito, digamos, que anda ahí acostado en alguna cama, y obviamente que es auténtico, ¿no? Lo más fácil para mí sería ni interiorizarme de lo que le pasa, pero me sale automático, y esto es lo que decís vos, bueno, somos personas tratando de trabajar, como un taxista que alguno andará escuchando la radio y otro te preguntará de dónde vas y qué haces en los 5 minutos que estás arriba del auto. Yo aprendí a nutrirme de las personas mayores. Tienen una sabiduría que en 2 palabritas, ¿viste? Te dejan pensando. Yo disfruto muchísimo de esos contactos, de cuando vienen las abuelas o de cuando me toca estar cerca de un paciente adulto mayor, me doy cuenta que lo disfruto un montón. Y además tienen esta cosa que se asemeja a los niños, que es el disfrutar el momento y el bajar un cambio, ¿no? El adulto joven está corriendo todo el día, está apurado, quiere las cosas resolutivas. El adulto mayor está más dispuesto al disfrute y más dispuesto al chiste y a compartir el momento, y
y eso lo hace súper enriquecedor. Yo hago lo mismo que vos. Siempre aprovecho y si viene alguno, me tomo el tiempito de charlar y de compartir. Sí, y te diré también, obviamente que hay un cambio generacional, y cualquier generalización es incorrecta, pero los reconoces bastante más dentro de la tranquilidad con un grado de respeto y de trato muy superior, ¿no? Yo te digo, la guardia es un problema de todos los días, el conflicto en la guardia por la demora, por lo que sea, o por gente que utiliza la guardia de maneras incorrectas y es muy difícil que se ofenda si solamente la haces saber eso. En cambio, el adulto mayor, por un tema generacional, se maneja por la vida habitualmente con otro grado de respeto en general, ni siquiera te diré a mí, con los enfermeros, uno lo ve que con el enfermero hay un trato muy de uno a uno continuo con el paciente, porque muchas veces van para intramusculares incluso, y a veces los médicos ni los ven, y es el día a día con los enfermeros. Y la verdad que sí, lo he descubierto, no me sorprende porque yo creo que es una generación, la generación de lo que sé, mi abuela tiene cerca de 90 y sacarle 20 años más, esa generación es una generación que ha vivido otras cosas y que la verdad que, como decís vos, por momentos los veo y los envidio y me gustaría poder agarrar mucho de esas cosas que yo creo que la estamos necesitando, o sea, que nos está faltando a aprender esto de, bueno, me voy a sentar, yo le digo a mi señora, a veces el policlínico, que es el consultorio privado acá, hay al lado un Café Martínez. Y siempre le pasa a la persona que anda haciendo mucho trabajo que vos pasás, hay una propaganda de hecho ahora, que estás mirando la vida del otro. Y a mí me pasa que yo voy corriendo de un trabajo a otro y veo a esta gente a las 10 de la mañana, me pasaba mucho en Capital, vestidos de claramente no están trabajando, y los miro y digo, wow, qué buena vida, que después lo sabés, obviamente, que cada vida tiene sus cosas. Entonces, cada vez que puedo tomarme, que no es mucho de nuestra generación, mi papá, yo me acuerdo que mi papá era de la generación que se tomaba, trabajaba en la calle probablemente, pero él se sentaba y a leer el diario, a tomar el café en un bar y demás, eso existe cada vez menos. Y cada vez que yo lo logro, un segundo, que igual es mentira porque estoy viendo un paciente en el policlínico, me asomo 5 minutos a tomar un jugo con Roque, Clemen y mi señora mientras me esperan, me doy cuenta de lo necesario que es poder decir, bueno, dejamos el celular, me siento un ratito, comparto de otra manera, y eso la gente de esta generación entre los 70 y los 90 lo tiene tan claro, y así se sientan en la guardia a esperar, y así se dirigen a los enfermeros, y con esa misma paciencia y respeto se dirigen entre sí, y obviamente eso además hace que nos pase esto, que vos ves a una persona que se maneja de esa manera y que está teniendo una necesidad, y te surge mucho más acercarte a tratar de no solo resolverla, sino que la experiencia sea más linda. Yo creo que es algo que los médicos tenemos que aprender. Es algo que tenemos que aprender a descansar. O sea, nadie nos enseñó a descansar. Nos enseñaron a no parar, nos enseñaron a usar todos los minutos para estudiar, atender a todos los pacientes rápido para que enseguida venga el siguiente. Y creo que eso es lo que tenemos que darnos cuenta que tenemos que frenar, que tenemos que atender menos pacientes por día, que tenemos que tomarnos más tiempo con cada paciente, que tenemos que tener más tiempo libre nosotros, que tenemos que descansar en el medio. Si vamos a trabajar 12 horas, no podemos trabajar las 12 horas de corrido, sino que nos tenemos que tomar un tiempo en el medio para descansar. Yo creo que esos son todos aprendizajes que estamos haciendo de a poquito, pero que todavía nos falta mucho. Y me Sí, imagino que en otras profesiones pasa también, pero especialmente en los médicos. O sea, los médicos nos metieron en la residencia a trabajar sin parar, sin casi respirar. Y eso es algo que tenemos que desandar. Y me parece que las generaciones nuevas lo están haciendo. Las generaciones nuevas ya no trabajan sin respirar. sí, sí. Reconocen las propias necesidades también. Tengo algunos compañeros médicos recién recibidos que están en esa de, bueno, hago nueva residencia, y dejando de lado lo económico y el lío que es nuestro país en general, ¿no? Que eso obviamente atenta contra pensar en hacer una residencia,
su algoritmo de decisión es completamente distinto a mi algoritmo de decisión en su momento. Ellos ponen rápidamente su calidad de vida en la decisión con razón. Después viene la contracara de eso, que después les cuesta comprometerse a procesos un poquito más largos, y viene este tema de mantener trabajo, de explorar lo suficiente antes de decidir que no es para vos. Ese es el desafío de ellos. Nuestro desafío era decir basta, esto no, llegó el momento, decir no no es un fracaso, ya lo exploré lo suficiente y no es para mí, y está bien, apagar el celular, bueno, parar la bocha. El desafío de la generación que viene, no por mí, dicho por la gente que estudia estos procesos, digamos, es darse el tiempo suficiente para explorar algo y decidir ahí si hay que cambiar en vez de cambiar. Así que... Quizás sea como de todos los procesos, el estar en un extremo, ir al otro, para después buscar el medio, ¿no? Sí. Quizás sea uno. Sí, el médico que trabaja sin parar, el médico que no se compromete con nada, para después encontrar un equilibrio en la mitad. Entiendo yo que también que la edad te da un poco de esto. Yo tengo 37 años, o sea, no me voy a ser el sabio ni el viejo, digamos, pero estoy seguro de que hoy por hoy, incluso trabajando un montón, ¿no? Yo siempre le digo a Pau, a mi señora, estoy trabajando re poco, le digo, comparado a lo que trabajaba, y después cuando me pongo a contar las horas, trabajo 3 trabajos normales más o menos, y a mí me parece poco. En mi mente digo, no, pero yo estoy trabajando re poco. Bueno, lo mucho que trabajaba en la beca y en la residencia, ¿no? Pero bueno, uno crece y va aprendiendo que no es el fin del mundo si vos terminás tu guardia y te toca irte, que no es el fin del mundo si decidís apagar el teléfono, si podés tomarte tus vacaciones como corresponde, y habrá gente que lo entiende y gente que no, y vos seguirás haciendo tu camino, tratando de hacerlo lo mejor posible. No solamente no es el fin del mundo, sino que en realidad también sale beneficiado el paciente. Si yo tengo el teléfono apagado y descanso bien, cuando lo tenga que atender, lo voy a atender mejor. Si yo me tomé mis vacaciones, cuando lo tenga que atender, lo voy a atender mejor. Yo soy más grande que vos, yo tengo 50. Y a mí me hubiera gustado darme cuenta de esto antes. Siento que me pasé un poquito. Me sirvió para sacar el humor y para sacar todo lo demás, ¿no? Pero trabajé demasiado, me exigí demasiado, terminé agotada. Y ahora estoy volviendo para atrás y me estoy recuperando. Pero siento que me fui un poquito de tema. Por supuesto, porque necesitaba la plata, porque necesitaba las formaciones, porque necesitaba todo ese estudio. No digo que por ahí no tuve otra opción, ¿no? O sea, yo tenía 2 nenes chiquitos, los tenía que mantener, no podía no trabajar todas las horas que trabajaba. Pero la verdad es que siento que me pasé, y ahora estoy como volviendo a entrar. Entonces ahora estoy armando el consultorio como yo quiero, tomándome más tiempo con cada paciente, haciendo menos horas de consultorio en la semana, buscando la manera en que todo sea más equilibrado. Y siento que la cosa va mejor, y ojalá me hubiera dado cuenta antes, ojalá me hubiera dado cuenta a los 37. Bueno, voy a tomarlo a ver si a los 38 cambia. Bueno, ahí es donde yo digo que tiene que entrar el sistema. En sociedades un poco más reguladas, para no decirle avanzadas, no te lo permiten. Claro. No queda en vos la decisión de hacer cosas sonsas que terminen incluso comprometiendo la calidad de atención y la seguridad del paciente. Es una discusión que no podemos dar. Acá se está dando mucho. Yo como soy emergentólogo, participo mucho de grupos con emergentólogos y terapistas. Somos primos, aunque ellos no nos quieran tanto. Y la discusión de, bueno, ahora la regulación, ya no se pueden guardas de 24 y de 12 y de no sé qué. Cuando vos hablas con los jefes de los servicios, aunque el sistema cambie, les está costando convencer. Ahí entra mucho lo económico de nuestro país, ¿no? Obviamente, que si no tenés polempleo, hoy por hoy es difícil vivir de una manera
como clase media, digamos. Pero incluso si el sistema te obliga y te dice, no, no, acá las horas son de 12, lo que le pasa a los terapistas es que salen de un lugar, entran a otro lugar, salen de un lugar, o sea, trampean el sistema teniendo 18 lugares de guardia, manteniendo la misma cantidad de horas semanales y la misma locura en distintos trabajos. Entonces, bueno, ahí el sistema tendrá que profundizar y en algún momento pasará como en otros lugares, que idealmente, si Dios quiere, te alcanza con un solo trabajo, y ese solo trabajo te permite hacer muy bien tu trabajo, hacer muy bien la historia clínica, que es parte del trabajo que siempre queda relegada, sobre todo en las guardias, investigar, profesionalizarte y estudiar y todo dentro del trabajo, porque es parte del trabajo. Vos ahora ponías este chiste, digamos, avisándole a la secre que te vas de nuevo, que te vas de congreso de nuevo la semana que viene, que vamos a andar del congreso de la SAP allá en Buenos Aires. Es trabajo, digo, qué bueno, me voy una semana. Si yo veo la semana que tengo por delante, me conviene quedarme en consultorio, porque voy el fin de semana a dar un curso y el lunes ya tengo el congreso con algunas funciones del congreso y uno va al congreso a aprovechar. Obviamente que hay muchos momentos gratificantes, yo me voy a ver con mi gente del Garrahan, que hace un montón que no me voy para allá y los veo. Pero bueno, en realidad está yendo a un congreso, mirá cómo será nuestro chip, que algo que es trabajo, porque profundizar el conocimiento y compartir experiencias con colegas está dentro de nuestra profesión, digamos, lo vemos como abandonar el trabajo, digamos, o sea, la vuelta de página que tendríamos que hacer, y lo ideal que sería que, no, esto fomente en las instituciones como en otros lados que vos tenés que ir a los congresos. ¿Cómo no vas a ir al congreso? Y el sistema se arma para... Este año fue la primera vez que no me descontaron la guardia por ir a disertar a un congreso. Sí. Todo el resto de las veces yo gano, o sea, dejo de ganar en el trabajo para ir, encima gasto plata en ir al congreso. Este año fue la primera vez que en el lugar del trabajo me dijeron, no, si vas a un congreso no te lo descontamos. Divino. Bueno, sí. No hablemos más porque nos vamos a meter una resbaladilla que no es para un vivo de Instagram, digamos. Pero sí, de algo similar, me gustaría que es algo que se repite en tus chistes, este tema de los shots, ¿no? Que es como vos le llamás a las obras sociales en general, o algunas que todos sabemos no las vamos a nombrar. Pero todos nos podemos imaginar, dependiendo en qué provincia estés, cuáles serán. Respecto de eso, apelando a tu sabiduría y a tu experiencia, ¿qué le aconsejás? Acá hay un montón de médicos, muchos ya harán consultorio y otros no tanto. ¿Qué le aconsejás y qué cosa tenés también para decirle a los pacientes respecto de este gran conflicto que va a profundizar, ya se está profundizando, porque la crisis que tiene nuestro país hace esto mismo, que las obras sociales y las prepagas al paciente le queden cada vez más inaccesibles y al médico le representen cada vez menos, y que en algún momento te encuentres diciendo, estoy regalando mi trabajo? No sé si tenés alguna experiencia o pensamiento que quieras compartir de esto, sin jugártela. Ya le puedo decir los chotas a la que quiera ahora, porque ya las dejé todas, así que no tengo miedo por represalias. Lo que yo diría es que uno se tiene que sentar a pensar bien su trabajo. Y que cuando Oshot esté en el medio, perdemos todo. Pierde el médico y pierde el paciente. Yo la única manera que encontré de trabajar bien es dejando Oshot. La única manera en que puedo dedicarle al paciente media hora, 40 minutos, es cobrando en horarios particulares, porque yo no tengo forma. O sea, si yo atiendo a un paciente en 40 minutos por Oshot, voy a pérdida. Me sale más el consultorio de lo que me paga Oshot. Entonces, me encanta el consultorio, pero yo necesito trabajar. Yo necesito llevar plata a mi casa para mantener a mis hijos. Entonces, cuando vos lo mirás desde ese lugar, me parece que en algún lugar, si podemos prescindir de Oshot, es la mejor opción. Hay veces que no se puede.
pero cuando uno atiende las obras sociales, no te queda otra que atender al paciente rápido, no te queda otra que no prestarle toda la atención que te gustaría prestarle. No tenés opción. La gente por ahí, me parece que ahora sí lo está comprendiendo, se está dando cuenta que en realidad el tiempo de la consulta es fundamental, uno puede resolver cosas en 15 minutos. Sí, hay un montón de cosas que puedes resolver en 15 minutos, pero en 15 minutos no podés escuchar al paciente, no podés empatizar con el paciente, no podés tener una relación estrecha con el paciente, no lo podés. Eh, bueno, ese es la opinión que yo tengo, y me parece que tenemos que pensar en alguna otra forma de ejercer la medicina, en la que salgamos beneficiados médicos y pacientes, porque los pacientes también están sufriendo todo este deterioro de las obras sociales. Los pacientes son los primeros que sufren. Cuando el médico está mal pago, los que salen perjudicados son los pacientes. Sí, pasa mucho. Un ejemplo clásico que los pacientes, no sé si lo sabrán, es cuando llamás a derivar a un paciente y la primera respuesta es no hay cama. Y vos sabés qué cama hay. Si no hay cama en abril, en julio tenemos que abandonar el país, digamos. Y queda claro que no hay cama para esa obra social. O sea, las mismas clínicas, por más que le permitan a la obra social publicar que está dentro de los prestadores, cuando llega el momento de tomar la decisión, las clínicas tampoco van a ir a pérdida y empiezan no hay cama. Yo voy a decir, ¿cómo parece que no hay cama? Y no hay cama para XXX, y sí hay para las otras X. Entonces es esa parte de abajo del iceberg que el paciente cree en el marketing de la obra social. A mí me pasa mucho con algunas obras sociales que publican que las consultas son irrestrictas, pero a partir de la segunda consulta tengo que dar un testamento de por qué el paciente vino 3 veces en ese mes. O sea que irrestrictas no son, digamos, porque si ya tenés que hacer una aclaración que va a pasar por auditoría médica, etcétera, etcétera, y ahí se suma, ¿no? Se suma a uno el tiempo y los costos ok, tengo que no solo atender al paciente, no solo hacer tengo que hacer toda la parte administrativa para además cobrar con todas esas trabas que las obras sociales dan. Yo creo que eso se está poniendo sobre la mesa porque en esta confianza con el paciente se ha dejado de esconder un poco este tema de hasta cuánto pagan las obras sociales. Vos, depende de qué consumas, obviamente tendrás cierto feedback en las redes, pero es bastante frecuente que te cruces con lo que paga la obra social por la consulta, y cuando ves esos valores tendría que ser muy difícil incluso para un paciente decir, sí, es re lógico, es el médico, el guacho que no me quiere atender por 300 pesos. No hay manera, digamos, hoy por hoy, como decís vos, no hay manera, y aunque yo creo que el paciente lo entiende, que esto es una profesión y es un trabajo, y que la vocación no tiene nada que ver con la organización y con decidir cómo querés trabajar. Va por otro lado la vocación. La vocación va con hacerlo lo mejor posible siempre que puedes. No hay que ser un mártir para tener profesionalismo y vocación. De a poco lo está entendiendo, aunque lo desespere. O sea, nosotros los médicos también entendemos, yo tengo clarísimo que el paciente es desesperante para el paciente, y peor es en las que los aportes son obligatorios, ¿no? O sea, cuando vos tenés un paciente que tiene cierta parte de su sueldo destinada a una obra social que no le funciona para nada. Y entonces ahí más rabia le da con el sistema, y muchas veces nosotros somos la cara de ese sistema. Pero bueno, por suerte también es otra de las cosas que está saliendo a la luz. Y para nosotros es muy frustrante cuando vos tenés un paciente que sabés que necesita una derivación y por ahí la obra social no te contesta el teléfono. Sí. Y vos sabés que el paciente necesita la derivación. Y es tan frustrante para nosotros como para ellos. Es duro, es difícil. Y uno termina diciendo, mira, no te puedo derivar porque no me contestan. Sí, hay que ser, mientras más franco sea uno, y más claro sea uno, y hasta a veces más crudo sea uno
con empatía, pero bien claro, creo que el paciente a la larga lo termina agradeciendo, digamos. Pero es bravo. Che, No, sí. no quería, no, hablamos de short y nos pusimos sombríos. Quise ponerme a jugar, pero ahora me olvidé de qué manera podríamos, no creo que haya empresarios multimillonarios viéndonos, pero agarrar y que exista la obra social y me puse a jugar con las siglas que sea tipo, no sé, obra social, contabilice los honorarios de los trabajadores. Lo importante sería que la obra social entienda que vos nunca podés tener buena atención si el honorario del trabajador no está contemplado. Cae de maduro, digamos. Es como que vos quedas en una buena niñera y le pagues muy por debajo de lo que la señora necesita para subsistir. Bueno, ¿quién va a aparecer? Sería raro. Bueno, esto cae tan de maduro, pero las obras sociales en los costos, por un montón de situaciones, de la cantidad de médicos o de lo que sea, pero bueno, uno finalmente obtiene lo que paga, por decirlo de alguna manera. Ya va a aparecer alguna shot que ponga arriba en las decisiones. Hay algunas clínicas que funcionan muy bien así, que uno las ve y dice, wow, qué lindo, cómo, que me ha tocado trabajar, digamos, cómo está al detalle, y vos ves que los administrativos están contentos, que los enfermeros están contentos, que los médicos, desde las sábanas a donde te cuesta acostarte a dormir en la guardia de 24, hasta la comida que te preparan cuando estás de guardia, hasta el trato, ¿no? Que vos lo ves y decís, ojo que esto es algo, no la voy a nombrar, pero bueno, me ha tocado trabajar en una así, y decís, esto no es marketing. Acá al revés, hay poco marketing, el lugar es un lugar como vos podrías tener un comedor para recibir las visitas con algún mueblecito un poco gastado, pero cuando vos presentás el tecito, lo presentás con amor. Y hay algunas clínicas que han logrado que los números le den para lograr eso, que no es poco y se nota re fácil, porque la gente se enamora de ese lugar y se enamora porque la gente desde la puerta en adelante te trata bien. Entonces, esto rinde, digamos, como decís vos, que nosotros también estemos trabajando bien. Sí, y también yo creo que el marketing tiene mucho que ver. La gente está mirando cosas que no son las fundamentales, ¿no? La clínica que tiene entras a la clínica y está un lugar de mármol y gigante, y después el médico está en un cuchito en el subsuelo que no tiene ni lugar para dormir, ¿no? Me parece que también, o el uso de las obras sociales, hay un montón de gastos innecesarios que son para que el cliente se sienta bien atendido, ¿no? Y en realidad están gastando plata en esas cosas que no tienen tanta importancia en vez de asegurarse que el día que el paciente necesite una ambulancia, la ambulancia llegue. Me parece que en ese sentido hay un montón de cosas que se podrían ajustar y la cosa funcionaría mejor. No sé, las consultas para mí tienen que tener un límite. Está bien que la consulta tenga un límite. Y está bien que te pidan, cuando realmente lo amerita, que vos presentes un resumen de historia clínica. Pero no para que sea la cosa de todos los días, el paciente que consulta 25 veces y vos tenés que hacer todos los resúmenes de historia clínica. Sino porque es cierto que una prepara no puede pagar 25 consultas a la guardia en un mes, porque es un negocio en definitiva y así no funciona. Pero bueno, sí, le dejan las 25 consultas en la guardia porque así el paciente está contento y total no se da cuenta que el día que se interne no va a tener a dónde derivarlo. ¿No? Eso nos pasa a nosotros cuando vos haces consultorio y hay cierta tendencia, bueno, si la obra social te permite esta medicación o esta, de golpe se arma un botiquín que uno, yo te digo como padre, decir, bueno, esto no lo vas a usar nunca en tu vida, y gratis no es, queda claro que te lo están cobrando, y cuando empiezan todos a competir por ver quién se lleva todo lo gratis del PNI, después se quejan de que sube, y bueno, y ahí viene esa bola que no terminamos de entender, de que pasa en lo público también, básicamente, de que cuando vos utilizas correctamente las cosas, es probable que
además vos mismo seas beneficiado. Entonces, si vos usás correctamente una guardia, el día que vayas corriendo por una urgencia, la guardia tendría que estar vacía. Vos tendrías que ir a una guardia y la guardia tendría que estar siempre vacía. Tenés que tener mucha mala suerte para que la guardia esté llena o la estamos usando mal. Veía el otro día, no sé si era un chiste, digamos, pero sí, era como una caricatura que ponía una sala de espera en un consultorio y tenías una anafilaxia, un infarto, un intoxicado. Bueno, sería raro que vos te sientes en un consultorio y veas a un tipo infartándose ahí, o veas a una anafilaxia y demás. Igual de raro, decía, debería parecernos que tengas un trauma leve de hace 3 días, o un catarro en un adulto digo, joven. Todas esas cositas que colapsan la guardia, debería resultarnos, como sociedad educada, debería resultarnos igual de raro, ¿no? Entonces, bueno, si tenés un infarto no vas al consultorio, si tenés un catarro leve o un dolor de garganta no deberías ir a la guardia. Después es difícil porque la gente cae en este marketing, y me pasaba mucho a mí en los privados. Los privados, las guardias privadas, estimulan la consulta de baja complejidad y bajo riesgo en guardia, porque son muchas consultas, muy rápidas y demás. Entonces después el paciente es medio que se confunde y no termina de entender, pero ¿por qué si en tal lugar me hacen que vaya a la guardia por todo, re contento me reciben y me atienden rapidísimo, porque lo facturan de una manera? Cuando voy al hospital, bueno, eso tiene que ver con la cantidad de profesionales que están para recibirte, digamos. Pero bueno, es un tema, a mí me apasiona todo ese tema del triage, y yo a veces digo una frase, que nunca está mal ir a la guardia si vos creés que tenés que ir a la guardia. La verdad es que no está mal. El problema es cuando vos vas a la guardia y vos mismo sabés que no tenés que ir. Ese es el paciente que destruye el sistema. Un paciente que está preocupado, honestamente, y va a la guardia, a lo sumo entenderá después de que lo vean, y la próxima habrá aprendido y podrá, en pediatría es súper frecuente, obviamente. Ahora, hay un montón de pacientes, y esto lo vemos re fácil en los horarios. ¿Cómo puede ser que en una guardia haya horarios frecuentes de atención, que en las guardias se llenan, y horarios que la guardia está vacía? Si las urgencias se distribuyen a lo largo del día de manera relacionada con la casualidad, y sin embargo cualquier persona que trabaje en una guardia sabe que hay horarios que las guardias colapsan, porque salís del trabajo, pero si fuiste al trabajo, esperaste lo suficiente. Bueno, no vamos a seguir profundizando, pero bueno, es parte de la educación. Está la otra cosa que es que yo no le puedo pedir al paciente que no vaya a la guardia si el turno en consultorio se lo van a dar para dentro de 3 meses. Entonces, hay tantas cosas por modificar. Estoy de acuerdo, la guardia tiene un montón de consultas que no corresponden, pero ¿a dónde va ese paciente si no hay turnos en consultorio? ¿Qué hacemos con eso? Eso tiene que cambiar de raíz. Sí. Necesito. Sí, pasan las dos cosas. Eso es súper real. Quizás lo más frecuente en la mayoría de los distritos, yo hago salita, por ejemplo, y yo voy a la salita, y es fácil sacar turno. Vas un ratito antes, te lo dan, X cantidad de turnos, llega otro, te atiende y te vas. O sea, no hay una cosa muy difícil. Y muchas veces voy a la salita y hay 2 pacientes, cuando podría atender 10. O sea que hay un poco de todo. Por ahí ese paciente ya fue otras veces, antes funcionaba distinto, no tengo idea, digamos. Hay un poco de todo, y bueno, que es educar, y ahí entra este tema de, bueno, a mí no se me ocurriría salir a gritarle a los pacientes a la sala de espera, ¿qué haces acá? Y maltratarlos, asumiendo que es su culpa que el sistema funcione mal. Entiendo que es el sistema, y por lo mismo pretendo que los pacientes nunca tienen derecho a maltratar a un trabajador de salud, ni por la espera, ni por la demora, ni por tantas cosas que está sucediendo día a día. La verdad que a mí no me ha pasado algo, alguna vez en el Garrahan tuvimos alguna cosa, pero la verdad que vos hoy por hoy, de todos los días, la violencia contra el personal médico o enfermería, por cosas que se cae el hospital a pedazos, y yo qué tengo que ver, digamos. Había un chiste que decía que es como enojarse con el que te atiende en el aeropuerto, ahí en la ventanilla de American Airlines,
Y el tipo te va a decir, sí, yo soy Airlines de apellido, digamos, yo qué culpa tengo que se cancele el vuelo, digamos. Queda claro que el pobre tipo que está ahí no tendrá nada que ver con cualquiera de los líos que haya sucedido, pero recibe el mismo odio, maltrato, destrato, por no entender que no es culpa de él. Totalmente, sí. Em, bueno, no sé, no vamos a arreglar el sistema de salud en un vivo, pero por lo menos le buscamos todos los rincones. Che, sí, hicimos una buena catarsis. A mí me gustaría terminar así ya, que viste que te conté que tengo que internar a un paciente, sino cómo será la vida del médico. Me gustaría, primero que te invito ahora, la semana que viene nos vamos a ver en el Congreso de casualidad, voy a ir a verte, charlar un poquito con otras colegas todo este tema de pediatría y los medios digitales y las redes, así que va a ser una buena oportunidad para verte en vivo. Probablemente te invite para que hagamos alguna de estas charlas que la verdad que la súper disfruté, no teníamos nada pensado y fluyó más de una hora de charlar un poquito de todo. Y me gustaría invitarte a que nos cuentes dos cosas, casi siempre me gusta preguntarle a la gente. ¿Qué es lo que más te gusta de la pediatría? Y cómo te ves quizás vos, que ya charlamos mucho en cómo estás ahora, pero bueno, ¿cómo te ves vos hacia adelante en todos estos años de profesión que te pueden quedar relacionándote con la pediatría específicamente? Lo que más me gusta de pediatría es meterme dentro de la familia. Es esta cosa de sentir que estás ahí adentro, que te dejan participar, que te invitan y que, eh, no sé, no es solo el contacto con el niño, me encantan los niños, pero disfruto muchísimo de compartir como esta tarea de acompañar el crecimiento de los chicos junto con los padres, me parece hermoso, pero requiere de mucho tiempo. Y, y creo que por eso también cambié mi modalidad de trabajo y decidí armar mi consultorio de manera que me pueda tomar el tiempo de hacerlo y de disfrutarlo. Eso es lo que más me gusta de la pediatría. ¿Y cómo me veo? Me parece que por el camino que estoy yendo, mezclando días de trabajo con días de descanso o días de, de dibujo o humor, porque hago dibujo y también estoy haciendo unos podcasts relacionados también con el mundo médico, eh, que los pueden escuchar en Spotify o en YouTube. Y me veo como mechando, ¿no? Un poquito la atención junto con la parte del humor que me hace bien y me nutre mucho para seguir llevando adelante la profesión con más ganas y de una manera más descontracturada. Me encantó. Che, y ahí me dejaste picando para cómo te ves en esta carrera que has emprendido de humorista. En general, te vi el otro día que te animaste a hacer un poquito de stand-up. Contanos si querés, pero mencionalo exactamente, así la gente también puede ir a buscar el podcast. Te vi que no sé si sacaste un libro hace Sí, poquito, o bueno, sí, te sacaste la foto. Hacenos todos los chivos porque la gente quiere ir a ver qué estás haciendo y te abro la pregunta para cómo te ves en esta carrera de humorista, si te ves siguiendo con la gráfica o te ves animándote, no te digo hasta Tinelli y el Maipo no paro, pero bueno, si te ves incursionando más en algunas otras ramas como el stand-up. me veo por todos los caminos. Sí, estoy haciendo stand-up. Ya hice algunas presentaciones y tengo la idea de hacer más. Y me parece que se complementan. El dibujo claramente es lo mío, pero tiene sus limitaciones. Hay algunas cosas que quiero expresar y que a través del dibujo es mucho trabajo, lo tengo que ir haciendo como muy de a poquito. En cambio, con el stand-up o con los podcasts, eh, puedo decir muchas más cosas en poquito tiempo. Entonces me parece que se complementan y me veo siguiendo con los dos. Eh, Todo lo tengo en la página web, que es lajodeloficio.com.ar y lo pueden buscar y lo pueden mirar.
Los podcasts están en Spotify y en YouTube, y bueno, cuando venga el stand-up seguramente lo publicaré también en las redes y en la página. Bueno, me encantó. Bueno, te vuelvo a agradecer tu generosidad porque la verdad que esto, como les decía, cuando iniciamos surgió de seguirte y mandarte un mensajito sin conocernos y no dudaste y enseguida me dijiste que sí y así lo organizamos. Así que me encantó charlar con vos, fue realmente un placer. Me encanta el humor, así que es súper, súper interesante charlar con una persona que tiene un largo camino recorrido y que está incursionando. A mí me encanta el stand-up, así que voy a seguramente algún día que incursiones haremos otra charla y hasta podremos dedicarnos a que me cuentes cuánto transpiraste en esas primeras presentaciones y qué fue lo que sentiste, digamos, arrancando a hablar sola y cómo es el proceso atrás de lo que se prepara para el stand-up. Eso a mí me encanta. No sé si la gente nos seguirá, pero nos juntaremos por ahí a charlar y se juntará otra gente que le interese esta faceta del humor que a mí me encanta, así que ya te comprometo y arreglaremos algún día de charlar un poquito más. Dale, dale. Aparte, gran parte de lo que me trajo Gajos del Oficio es el acercamiento con los colegas. La verdad es que me trajo como esto de sentirte cerca, de sentirte en la misma, y por eso me gusta tanto cada vez que puedo compartir con alguno de ustedes, y te agradezco mucho por tu invitación porque disfruto un montón de estos espacios en los que pensamos juntos en salud, en humor, en pediatría, en todo esto que nos hace tanto bien. Bueno, sí, me encantó. Le mando un saludo a los que hayan quedado, fue entrando y saliendo la gente, va a quedar, lo vamos a subir, o sea que va a quedar para que lo puedan disfrutar después. Gracias a todos los que sumaron y te han mandado cienes, muchos cienes que llegan a millones, seguramente si lo sumamos. Muchos saludos, muchos besos y muchas gracias. Así que principalmente a vos, fueron todos para vos todo ese cariño dirigido a vos. Así que les agradezco a la gente que se ha sumado y nos veremos la próxima. Un beso grande a todos. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias.